This episode is brought to you by LinkedIn. Psst, healthcare pros, word's out, and it's too good to keep quiet. Look, LinkedIn is revolutionizing job hunting, making it possible to search by specialty, shift preference, and salary. Endless scrolling is out. Whether it's a mental health therapist or dental hygienist, finding the perfect role is faster and easier than ever. Head to linkedin.com/healthcare and start your search today. If we knew more about our sleep, what would we do differently? Would we go to bed at a consistent time or take steps to reduce interruptions to our sleep? With the all-new Sleep Score, Apple Watch measures your bedtime consistency, interruptions, and sleep duration. Then, every morning it combines these factors into an easy-to-understand score from 1 to 100. So you'll know how to take the quality of your sleep from good to excellent. Introducing the new Sleep Score on Apple Watch. iPhone 11 or later required. En el vertiginoso mundo actual, es fácil perder de vista la profunda influencia que Jesucristo ha tenido a lo largo de la historia. Desde los primeros días de su ministerio terrenal hasta el presente, la vida y las enseñanzas de Jesús han dejado una huella indeleble en la humanidad. En este video exploraremos cómo la influencia de Jesús ha transformado el mundo y cómo estas enseñanzas siguen siendo relevantes para nosotros los creyentes en la actualidad. Desde su nacimiento en Belén hasta su crucifixión y resurrección en Jerusalén, Jesucristo trajo consigo un mensaje revolucionario de amor, perdón y redención. Su ministerio terrenal estuvo marcado por milagros, enseñanzas profundas y una compasión sin límites hacia los marginados y necesitados. A través de sus acciones y palabras, Jesús desafió las normas culturales de su tiempo y sentó las bases para una nueva forma de vivir basada en el amor a Dios y al prójimo. En el siglo I, el mundo mediterráneo estaba marcado por la hegemonía del Imperio Romano, una vasta entidad política y cultural que abarcaba desde Britania en el noroeste hasta Mesopotamia en el este, y desde el norte de África en el sur hasta el río Rin en el norte. Este imperio ejercía un control político, militar y económico sin precedentes en la historia antigua. Dentro de este vasto imperio, la región de Galilea, donde Jesús viviría y llevaría a cabo gran parte de su ministerio, era un pequeño territorio situado en el norte de lo que hoy es Israel, alrededor del mar de Galilea. Galilea era un reino vasallo de Roma en el momento en que Jesús vivió allí. Esto significa que, aunque tenía cierta autonomía local, estaba subordinado al poder y la autoridad del Imperio Romano. El gobernante de Galilea en ese momento era Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, quien había sido nombrado por el emperador romano para gobernar esta región. Herodes Antipas ejercía su autoridad bajo la supervisión de Roma y estaba obligado a pagar tributos y mantener la estabilidad en la región en nombre del imperio. A pesar de que Galilea era una región relativamente próspera en comparación con otras partes del mundo antiguo, no estaba exenta de tensiones económicas y sociales. La economía de Galilea se basaba principalmente en la agricultura, la pesca y el comercio, especialmente debido a su ubicación cerca del mar de Galilea, que era una importante fuente de recursos naturales y un punto clave en las rutas comerciales de la región. Sin embargo, como en muchas otras partes del Imperio Romano, la sociedad galilea estaba marcada por profundas desigualdades económicas y sociales. En la época de Jesús, la mayoría de la población de Galilea estaba compuesta por campesinos y pescadores que vivían en condiciones de pobreza y dependían del trabajo diario para subsistir. Muchos de ellos estaban endeudados y sujetos a las demandas económicas de terratenientes y prestamistas. Además, la región estaba sujeta a impuestos y tributos, tanto por parte del gobierno local como por parte de Roma, lo que a menudo generaba tensiones y resentimientos entre la población. Además de las tensiones económicas, Galilea también estaba inmersa en un contexto sociopolítico tenso. El dominio romano y la presencia de autoridades locales como Herodes Antipas generaban descontento entre aquellos que anhelaban la independencia y la libertad política. Esto alimentaba el surgimiento de movimientos y grupos que buscaban resistir o subvertir el poder establecido,
ya sea a través de protestas pacíficas, como el movimiento de los celotes, o a través de formas más radicales de resistencia. La vida cotidiana en el mundo mediterráneo durante el siglo I estaba profundamente arraigada en la agricultura y el trabajo manual. La mayoría de las personas vivían en áreas rurales y dependían de la tierra para su subsistencia. La agricultura era la principal actividad económica, y los cultivos incluían cereales como trigo y cebada, así como olivos, viñedos y frutas como higos y uvas. El trabajo agrícola era arduo y estacional, y gran parte de él se realizaba manualmente, utilizando herramientas básicas como arados, hoces y azadas. Las ciudades, aunque menos numerosas que las áreas rurales, también desempeñaban un papel importante en la vida cotidiana. Eran centros de comercio, gobierno y cultura, y a menudo estaban rodeadas por murallas defensivas. La arquitectura urbana reflejaba la influencia romana, con características como calles pavimentadas, foros, templos, teatros y baños públicos. Las ciudades romanas estaban diseñadas con una red de calles rectas y ordenadas, y solían tener edificios monumentales que servían como símbolos de poder y prestigio. La vida urbana ofrecía una variedad de servicios y actividades, incluyendo mercados, donde se intercambiaban productos agrícolas y bienes manufacturados, así como espacios públicos donde la gente se reunía para discutir, socializar o participar en eventos culturales y religiosos. Las casas en las ciudades eran generalmente más compactas que las de las áreas rurales, con varias habitaciones dispuestas alrededor de un patio central. Las personas de diferentes clases sociales vivían en áreas segregadas de la ciudad, con los más ricos ocupando las casas más grandes y lujosas en las áreas más prominentes. La influencia romana en la vida cotidiana era evidente no solo en la arquitectura urbana, sino también en la organización política, legal y social. El gobierno romano administraba las ciudades y provincias a través de una red de funcionarios y magistrados, y las leyes y normas romanas regían la vida pública y privada. Además, la cultura romana, incluyendo el idioma, la religión y las costumbres, se difundía por todo el imperio, influyendo en la vida cotidiana de las personas en todas las regiones. Es importante recalcar que antes de la llegada de Jesús, el mundo antiguo estaba ciertamente marcado por una diversidad de culturas, creencias y prácticas. En la región del Mediterráneo, donde Jesús nació y llevó a cabo su ministerio, existían diversas civilizaciones y tradiciones religiosas que coexistían y a menudo se superponían. En este contexto histórico, muchas sociedades enfrentaban desafíos sociales y éticos. La corrupción política, la opresión social, la injusticia económica y la falta de ética eran comunes en muchas áreas del mundo antiguo. Los sistemas de gobierno podían ser autoritarios y opresivos, con élites políticas y económicas que dominaban y explotaban a la mayoría de la población. La esclavitud era generalizada, y las mujeres y los niños tenían un estatus social y legal inferior en comparación con los hombres adultos. En términos religiosos, la situación también era compleja. Había una multiplicidad de creencias y prácticas religiosas, incluyendo el paganismo politeísta, el judaísmo, diversas formas de misticismo y esoterismo, así como cultos mistéricos y prácticas de adivinación. Muchas de estas religiones estaban marcadas por rituales sangrientos, prácticas supersticiosas y la búsqueda de favores divinos a través de sacrificios y ofrendas. En este entorno de diversidad cultural y religiosa, prevalecía una especie de oscuridad espiritual, caracterizada por la falta de entendimiento y conexión con una verdad trascendente, así como por la ausencia de estándares morales elevados y universales. Las personas estaban inmersas en un mundo de incertidumbre, miedo y búsqueda constante de significado y propósito en medio de la adversidad y la injusticia. Como puedes observar, el mundo antes del Mesías prometido era un completo caos, donde se realizaban prácticas inhumanas como las siguientes. Primero,
The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. I turned off news altogether. I hate to say it, but I don't trust much of anything. It's the rage bait. It feels like it's trying to divide people. If we got clear facts, maybe we can calm down a little. NBC News brings you clear reporting. Let's meet at the facts. Let's move forward from there. NBC News, reporting for America. Introducing the U Rules of Value from Burger King. And U Rule number 1, you choose food you actually want. There's 7 tasty options, so try the $5 Duo or $7 Trio. Choose your deal. Price and participation vary. U.S. only. No substitutions. Restrictions apply. Rituales sangrientos. En muchas religiones antiguas, los rituales sangrientos eran una parte central de la adoración y la búsqueda de favor divino. Estos rituales implicaban la muerte de animales u, en algunos casos extremos, incluso de seres humanos como una forma de apaciguar a los dioses, expiar pecados o garantizar la fertilidad y la prosperidad. Por ejemplo, en algunas culturas mesopotámicas como la sumeria y la babilónica, se practicaba la ofrenda de animales y a veces de personas a los dioses como parte de rituales religiosos. Estas prácticas podían incluir la observación de señales y presagios, la consulta de oráculos o adivinos, el uso de amuletos y talismanes para alejar el mal, o la realización de rituales mágicos para obtener éxito, salud o prosperidad. La superstición era común entre personas de todos los estratos sociales y se mezclaba con las prácticas religiosas más formales. Tercero, búsqueda de favores divinos a través de sacrificios y ofrendas. En muchas culturas antiguas, la realización de sacrificios y ofrendas era una manera de buscar el favor divino y asegurar la protección y el beneficio de los dioses. Estos sacrificios podían variar desde simples ofrendas de alimentos como frutas, granos o vino, hasta sacrificios de animales o incluso humanos en casos extremos. Se creía que estos actos de devoción y sumisión podían garantizar la bendición divina y proteger a las comunidades de peligros y desastres. En contraste con este contexto, el mensaje de Jesucristo llegó como una luz que iluminó la oscuridad espiritual y moral de su tiempo. Jesús predicó un mensaje de amor, compasión, justicia y perdón, desafiando las normas sociales y religiosas establecidas y ofreciendo una visión transformadora de la vida y la relación con lo divino. Su enseñanza enfatizaba la importancia del amor a Dios y al prójimo, la dignidad y el valor intrínseco de cada ser humano, y la necesidad de justicia y misericordia en las relaciones humanas. En primer lugar, Jesús enseñó el amor como el principio fundamental de su mensaje. Él instó a sus seguidores a amar a Dios con todo su ser y a amar a su prójimo como a sí mismos. Esta enseñanza trascendió las divisiones sociales y culturales de la época, enfatizando la importancia de la empatía, la compasión y el servicio hacia los demás, especialmente hacia los marginados y los necesitados. De igual manera, Jesús desafió las injusticias sociales y religiosas de su tiempo al proclamar la igualdad de todos ante Dios y la necesidad de justicia para los oprimidos. A través de parábolas y enseñanzas, resaltó la importancia de la reconciliación, el perdón y la restauración, incluso hacia aquellos considerados como enemigos. Su ejemplo de perdonar a aquellos que lo crucificaron ilustra su compromiso con la reconciliación y la paz. No podemos dejar pasar que Jesús también ofreció una visión transformadora de la vida y la relación con lo divino. Invitó a sus seguidores a abandonar viejas formas de pensamiento y comportamiento y a abrazar una vida de fe, esperanza y amor. Su mensaje no solo apuntaba a cambios externos en la sociedad, sino también a una transformación interna y espiritual
que conduciría a una vida más plena y significativa. Podemos decir con toda confianza que el mensaje de Jesucristo representó una luz en medio de la oscuridad espiritual y moral de su tiempo al ofrecer un camino de amor, compasión, justicia y perdón. Su enseñanza enfatizaba la importancia de la dignidad humana, la igualdad ante Dios y la transformación personal y social. A través de su vida, muerte y resurrección, Jesús inspiró a millones de personas a lo largo de los siglos a seguir su ejemplo y a trabajar por un mundo más justo, compasivo y reconciliado. Recordemos que socialmente, las personas vivían en pequeñas comunidades, donde la familia, la ciudad y las tensiones entre zonas rurales y urbanas jugaban un papel importante. Los valores culturales, como el honor y las relaciones de patronazgo, determinaban la forma de concebir el mundo y las interacciones humanas. La esperanza mesiánica en el mundo judío, antes de la llegada de Cristo, era un elemento central en la vida religiosa, cultural y política del pueblo judío. Esta esperanza se basaba en una serie de profecías y enseñanzas presentes en las escrituras sagradas judías, especialmente en los libros proféticos del Antiguo Testamento, como Isaías, Miqueas y Zacarías, entre otros. Desde tiempos antiguos, los judíos anhelaban la llegada de un Mesías, un líder designado por Dios que vendría a liberar al pueblo de Israel de la opresión, restaurar su independencia nacional y establecer un reino de paz, justicia y prosperidad. Este Mesías sería un descendiente del rey David, quien gobernaría con autoridad divina y traería la salvación y la redención al pueblo judío. La esperanza mesiánica estaba arraigada en las experiencias históricas del pueblo judío, que había enfrentado numerosas adversidades a lo largo de su historia, incluyendo la esclavitud en Egipto, el exilio en Babilonia y la dominación extranjera bajo potencias como Asiria, Persia y finalmente Roma. En tiempos de opresión y sufrimiento, la esperanza en el Mesías se intensificaba, ofreciendo consuelo y promesas de un futuro mejor. Las expectativas sobre las características y el papel del Mesías variaban entre diferentes corrientes y grupos dentro del judaísmo. Algunos esperaban un Mesías guerrero que lideraría una revuelta militar contra los opresores, mientras que otros anticipaban un Mesías más espiritual y pacífico, que traería la redención espiritual y moral al pueblo. Durante el período del Segundo Templo, que abarca desde la reconstrucción del templo en Jerusalén, después del exilio babilónico hasta su destrucción por los romanos, la esperanza mesiánica se intensificó aún más. Este fue un momento de agitación política y social en Judea, con tensiones entre diferentes facciones judías y la creciente influencia del dominio romano sobre la región. En este contexto, surgieron varios líderes y figuras carismáticas que afirmaban ser el Mesías esperado, como Simón Bar Kokhba durante la rebelión de Bar Kokhba. Sin embargo, ninguno de estos líderes logró cumplir las expectativas mesiánicas del pueblo judío, y la esperanza en el Mesías persistió a lo largo del tiempo. La llegada de Jesucristo fue percibida por muchos judíos como el cumplimiento de estas antiguas profecías mesiánicas. Aunque Jesús no se ajustaba a las expectativas de un Mesías político y militar, su ministerio y enseñanzas ofrecieron una comprensión más profunda y espiritual del reino de Dios y la salvación. Para los primeros seguidores de Jesús, su vida, muerte y resurrección confirmaron su identidad como el Mesías prometido, el Salvador del mundo, aunque esta interpretación fue rechazada por muchos otros dentro de la comunidad judía. Lo que está claro es que la influencia de Jesús en el mundo es profunda y perdurable. All right, listen up, Nacho Chips. Quiet down, crispy potatoes. This is the moment Velveeta's been preparing you for, and you're not about to crack under pressure. Today's the day to go all in on the drip. Velveeta's Heat and Eat Queso is the MVP of any game day spread, so stick by them, and you'll be golden. Now get out there and make delicious history. No tailgate party is complete without Velveeta. Getting ready to step into your career era? Set yourself apart with Adobe Creative Cloud Pro for students.
Hone your skills with apps like Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, and more, powered with the latest in creative AI. Students save over 55% so you can build a portfolio you're proud of. Launch your future with Adobe Creative Cloud Pro for students. Visit adobe.com/students to learn more. By the time I hit my 50s, I'd learned a few things, like how family is precious. Work can always wait. And 99% of people over 50 already have the virus that causes shingles. Not everyone at risk will develop it, but I did. The painful, blistering rash disrupted my life for weeks. Don't learn about your shingles risk the hard way. Talk to your doctor or pharmacist today. Sponsored by GSK. Y su legado continúa siendo una fuerza transformadora en la historia y la vida de millones de personas en todo el mundo. Su vida, enseñanzas, muerte y resurrección han dejado una huella indeleble en la humanidad, moldeando la cultura, la moralidad, la política y la espiritualidad a lo largo de los siglos. Las enseñanzas de Jesús han sido fundamentales en la formación de la ética occidental. Su énfasis en el amor al prójimo, la compasión, la justicia y el perdón ha inspirado innumerables movimientos sociales y reformas a lo largo de la historia. Desde los derechos civiles hasta el activismo ambiental, el mensaje de Jesús continúa siendo una fuente de inspiración para aquellos que buscamos un mundo más justo y compasivo. El mensaje de redención y salvación de Jesús ha transformado innumerables vidas a lo largo de los siglos. Su oferta de perdón y reconciliación con Dios ha brindado consuelo y esperanza a aquellos que luchan con la culpa, el dolor y el sufrimiento. La experiencia de encuentro personal con Jesús ha llevado a millones de personas a una profunda transformación espiritual y ha dado lugar a movimientos de avivamiento y renovación espiritual en todo el mundo. La vida y las enseñanzas de Jesús han sido una fuente constante de inspiración en la literatura, la música, la pintura, el cine y otras formas de expresión artística. Desde los clásicos de la literatura cristiana hasta las obras maestras de la música sacra, la figura de Jesús ha sido representada y reinterpretada de innumerables formas a lo largo de la historia, reflejando la diversidad y la profundidad de su impacto en la cultura humana. Jesús fue un modelo de liderazgo y servicio radicalmente diferente a los estándares de su tiempo. En lugar de buscar poder y dominio, Él se humilló a sí mismo y sirvió a los demás, enseñando que el verdadero liderazgo se encuentra en el servicio desinteresado y la entrega amorosa. Su ejemplo sigue siendo una inspiración para líderes de todo tipo, desde líderes religiosos hasta políticos y empresariales, que buscan liderar con integridad y compasión. A pesar de los siglos transcurridos desde su vida terrenal, la influencia de Jesús sigue siendo relevante y poderosa en el mundo moderno. Su mensaje de amor, esperanza y redención sigue siendo una respuesta para aquellos que buscan significado y propósito en medio de la incertidumbre y el sufrimiento. A medida que las generaciones continúan siendo desafiadas por las realidades de la vida humana, la figura de Jesús sigue siendo una luz de esperanza y un llamado a la transformación personal y social. En resumen, la influencia de Jesús en el mundo es inmensa y multifacética, abarcando todos los aspectos de la vida humana y la sociedad. Su vida y enseñanzas siguen siendo una fuente de inspiración y desafío para millones de personas en todo el mundo, y su legado perdura como una poderosa invitación a vivir una vida de amor, compasión y servicio en el mundo. Efesios 5:8-11 dice lo siguiente: porque en otro tiempo eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y averigüen qué es lo que agrada al Señor. No participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien condénenlas. El pasaje de Efesios 5:8-11, dentro del contexto más amplio de la epístola a los Efesios, ofrece una exhortación poderosa a nosotros los creyentes sobre cómo vivir una vida marcada por la luz y la verdad en contraste con las tinieblas del mundo. A continuación, ampliaré sobre cada parte de este pasaje. Primero, porque en otro tiempo eran tinieblas,
pero ahora son luz en el Señor. Esta frase resalta la transformación que ocurre en la vida de los creyentes cuando son redimidos por la gracia de Dios. Antes de conocer a Cristo, estaban espiritualmente en tinieblas, lejos de la luz de la verdad y la justicia. Pero al recibir a Jesús como Señor y Salvador, son llevados a la luz, lo que simboliza la salvación y la vida en comunión con Dios. Segundo, caminen como hijos de luz. Esta es una llamada a vivir de acuerdo con la nueva identidad que tienen en Cristo. Como hijos de luz, los creyentes están llamados a vivir de manera que reflejen los atributos de Dios: bondad, justicia y verdad. Su vida debe ser un testimonio vivo de la obra transformadora del Espíritu Santo en ellos. Tercero, porque el fruto del Espíritu consiste en toda bondad, justicia y verdad. Aquí se enfatiza la conexión entre la vida en el Espíritu Santo y la manifestación de los frutos espirituales en la vida del creyente. Estos frutos incluyen la bondad, la justicia y la verdad, que son evidencias tangibles de la presencia y el trabajo del Espíritu en la vida del creyente. Cuarto, averigüen qué es lo que agrada al Señor. Esta frase insta a los creyentes a buscar activamente la voluntad de Dios y a vivir en obediencia a ella. Esto implica un compromiso continuo de discernir y seguir la dirección de Dios en todas las áreas de la vida, buscando agradarle en todo lo que hacen. Quinto, no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien condénenlas. Aquí se hace hincapié en la necesidad de separarse del pecado y la maldad del mundo. Los creyentes deben evitar participar en actividades que son contrarias a la voluntad de Dios y en su lugar deben rechazar y condenar tales acciones. En resumen, Efesios 5, 8, 11 presenta un llamado a vivir una vida caracterizada por la luz y la verdad en Cristo. Los creyentes son exhortados a caminar en la luz, reflejando los frutos del Espíritu y buscando la voluntad de Dios en todo momento. Al hacerlo, son llamados a separarse del pecado y a vivir de manera que honren y glorifiquen a Dios en todo lo que hacen. La segunda enseñanza bíblica la encontramos en Romanos 3, 10, 12, dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Romanos 3, 10, 12 es parte de una sección del libro de Romanos en la Biblia que trata sobre la condición del ser humano ante Dios y la necesidad universal de la salvación por medio de Jesucristo. Estas palabras de Pablo, el autor del libro de Romanos, están enraizadas en una comprensión teológica profunda de la naturaleza humana y la justicia divina. En Romanos, Pablo presenta un argumento detallado sobre la necesidad de la salvación y la justificación por fe en Jesucristo. Comienza exponiendo la depravación universal de la humanidad y la culpabilidad de todos ante Dios debido al pecado. Este pasaje en particular se encuentra dentro de ese contexto, donde Pablo cita una serie de textos del Antiguo Testamento para respaldar su argumento sobre la condición pecaminosa del ser humano. Este pasaje nos llama a reconocer nuestra dependencia total de la gracia de Dios para nuestra salvación. Nos muestra la necesidad de humildad y arrepentimiento, así como la importancia de confiar en la obra redentora de Jesucristo en la cruz. También nos motiva a vivir en gratitud y obediencia a Dios, sabiendo que nuestra salvación es un regalo gratuito de su amor y misericordia. Nos impulsa a vivir una vida centrada en Cristo, buscando su voluntad y su gloria en todo lo que hacemos. En resumen, Romanos 3, 10, 12 nos ofrece una poderosa reflexión sobre la condición humana ante Dios y la necesidad de la salvación por medio de Jesucristo. Nos recuerda nuestra incapacidad para alcanzar la justicia por nuestros propios medios y nos llama a confiar en la gracia de Dios para nuestra redención. El contraste entre la oscuridad espiritual del mundo precristiano y la luz que trajo Jesús destaca la transformación radical que puede experimentar una persona cuando se encuentra con el Evangelio. Como cristianos, somos llamados a ser testigos de esta transformación en nuestras propias vidas
y a compartir el mensaje de esperanza y redención con otros. Los seguidores de Jesús estamos llamados a comprometernos con la verdad, la justicia y la compasión. Esto implica vivir una vida íntegra y buscar la equidad y el bienestar de todos, especialmente de los más marginados y oprimidos. Como hijos de la luz, tenemos la responsabilidad de iluminar las áreas de oscuridad en nuestro mundo actual, ya sea en las injusticias sociales, la opresión espiritual o la falta de compasión. Al seguir los principios del Evangelio, podemos ser agentes de cambio positivo y esperanza en un mundo que a menudo está lleno de desesperanza. En conclusión, al contemplar cómo era el mundo antes de Jesucristo, somos recordados de la profunda necesidad espiritual que existía y cómo la venida de Cristo trajo esperanza y salvación a la humanidad. Como cristianos, nuestro deber es vivir vidas que reflejen la luz y el amor de Jesús, compartiendo su mensaje de redención con un mundo necesitado. Quiero expresarte mi más sincero agradecimiento por tomarte el tiempo para ver mi video en YouTube. Significa mucho para mí que hayas elegido pasar parte de tu día conmigo y con mi contenido. Tu atención y apoyo son increíblemente valiosos para mí. Entiendo que hay muchas opciones disponibles en línea, así que el hecho de que hayas decidido ver mi video realmente me llena de gratitud. Me encantaría saber qué opinas sobre el video. Tus comentarios, sugerencias y preguntas son fundamentales para mí, ya que me ayudan a mejorar y a crear contenido que sea aún más relevante y útil para ti. Por favor, no dudes en dejarme tu opinión en la sección de comentarios debajo del video. Además, si te ha gustado el video y crees que podría ser útil o entretenido para alguien más, te invito a que lo compartas con tus amigos, familiares y en tus redes sociales. Tu ayuda en la difusión de mi trabajo es esencial para que pueda llegar a más personas y seguir compartiendo la palabra de Dios. Una vez más, gracias por tu apoyo continuo y por ser parte de mi comunidad en línea. Estoy emocionado de seguir compartiendo contenido emocionante y significativo contigo en el futuro. Que Dios te bendiga y te proteja siempre. Amén.